Cuando yo era joven, eso hace ya un buen rato, cuando yo era joven, pensé, vieron que uno empieza a partir de cierta edad a elaborar pensamientos propios, ¿no? Hay una edad en donde vos haces lo que mamá y papá te dicen y hay otra edad en donde vos empezás a elaborar pensamientos propios. Pensé que ser libre, que yo podía llegar a ser libre cuando hiciera todo lo que yo quisiera. El día que yo haga lo que quiera, entonces voy a ser libre. En ese momento el pensamiento parecía bueno, lógico, y para un joven con pocos kilómetros en la vida, parecía como que era perfectamente posible. Bueno, ustedes, la mayoría aquí ya no son tan jóvenes, vamos transitando la vida, y cuando transitamos la vida nos damos cuenta de que nosotros no vamos a hacer lo que queremos. ¿Sí? Ese pensamiento romántico, voy a ser libre cuando haga lo que quiera, no se va a dar. ¿Por qué no se va a dar? Y porque hay un montón de condicionantes en la vida que no te permiten hacer lo que vos querés, ¿sí? Vamos a suponer que esta hoja representa el ideal de libertad. Esta hoja representa la idea de que yo voy a ser libre haciendo lo que yo quiera. Para que vean que esto es una ilusión, déjenme darles algunas. Esto es solo una ilustración. Por ejemplo, tu herencia genética o tu ADN no te va a permitir hacer lo que quieras. Ya ahí tenemos un primer condicionante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los etíopes, los africanos, tienen una genética tal que sobresalen en los deportes. ¿O no? Más que los blanquitos como yo, ¿no? Los desteñidos como yo. Entonces, si yo quisiera ser, ¿sí?, un maratonista olímpico, tengo un condicionante. Mi condicionante es mi ADN. Mi ADN me limita. Así que ya a la libertad le vamos a sacar un pedazo porque mi ADN ya es una limitante, ¿sí? Bien, pero supongamos entonces ¿qué otras cosas pueden limitar mi libertad? Mi metabolismo, por ejemplo. Yo soy una persona que tengo un metabolismo lento y tiendo siempre a tener algunos kilos de más. Lucho, abrazo partido con eso, ¿sí? Así es que no es que yo voy a comer lo que se me dé la gana, que sería una expresión de libertad teóricamente, ¿no? ¿Por qué? Porque mi metabolismo me limita. Así que bueno, a la libertad ya le tengo que sacar otro pedazo porque mi metabolismo me limita, ¿sí? Es un limitante. Y bueno, podríamos decir que ¿qué otra cosa puede limitar nuestro concepto romántico de libertad? Tu salud. Tu salud. De pronto no tenés la salud necesaria para poder hacer todo lo que quieras, por una enfermedad, o porque no tenés la capacidad, o porque como yo, que ya me duelen los huesos, ¿me entendés, no? Entonces tu salud también puede ser una limitante y tu libertad se va viendo coartada, ¿sí? ¿Y qué tal de tus tendencias, buenas o malas? Todos tenemos tendencias buenas o malas. Esas tendencias me pueden facilitar algunas cosas, pero me pueden limitar en un montón de otras cosas. Así que tus tendencias también le van robando un pedazo de libertad a tu vida. Y bueno, ¿y qué pasa de tus hábitos? Vos podés tener hábitos buenos, y esos hábitos buenos ya, porque tenés hábitos buenos, hay cosas que vos elegís no hacer. Sí, hay cosas que quisieras hacer, pero no las vas a hacer. Quisieras consumir, pero no las vas a consumir para tener un buen hábito y buena salud. Y ni hablar si tenés malos hábitos. Los malos hábitos te arrancan la salud por todos lados. Así que tus hábitos también son un condicionante y se van llevando un poco de tu libertad. Y las influencias sociales, la propaganda, la publicidad, si no te pones tal marca no sos feliz, si no vacacionás en Hawái, no conoces, no vas a conocer nunca una vida de plenitud. Toda esa propaganda, todo el bombardeo que todo el tiempo nos hacen, de alguna manera nos va condicionando y nosotros nos vamos creyendo que yo voy a ser feliz cuando haga esto, que voy a ser feliz cuando tenga esto otro, y eso entonces también va condicionando nuestra libertad. Ni hablar de donde fuiste creado, de la familia que fuiste creado, donde te criaste, perdón. Porque yo voy a las comunidades argentinas y comen de una manera. Voy a las comunidades extranjeras, si son paraguayos comen, ¿no? Chipaguazú, sopa paraguaya, achipá,
Si voy a las comunidades bolivianas, api, buñuelos, ¿no? Tojorí, mocochinche, arroz chaufa que se tiran misiles con los peruanos. Dicen, no, o sea, es mío, bueno, ¿me entienden, no? Y entonces vos decís, pero ¿y por qué no comes otra cosa? No, porque esto es lo que hay que comer. ¿Y quién los condicionó para comer así? La manera en que fueron criados. O sea, tu crianza te condiciona y de alguna manera también te va limitando en este concepto ideal de libertad que sería hago lo que quiero, ¿no? Y podríamos mencionar un montón de cosas. Tus valores, tus gustos, tus preferencias, la iglesia, la sociedad con un montón de cosas. Yo quiero andar sin cinturón de seguridad y la sociedad que me dice, tenés que... Listo, entonces no. Y yo puedo seguir dando ejemplos y ejemplos. ¿Qué queda del concepto de que soy libre? ¿Se entiende, no? Esto es solamente una ilustración. Entonces, cuando uno repasa esto y muchos otros conceptos más, nos damos cuenta que nosotros en realidad no somos tan libres como creemos que somos. Estamos condicionados por un montón de cosas. Yo mencioné solo algunas. Estamos condicionados por un montón de cosas. Y Dios conoce estas cosas, estos condicionantes, estas cosas que te limitan, y Dios dice, pero yo te puedo hacer libre, yo te puedo hacer libre. Entonces yo dije, wow, a ver Señor, ¿cómo podés hacerme libre de estas cosas que las tengo entrelazadas en lo más íntimo de mi ser? Porque me crié con esto, porque nací con un ADN que ni siquiera elegí. ¿Me entienden cómo? Y ahí está, creo yo, uno de los grandes secretos de la vida cristiana. Y miren, no caigamos en el autoengaño o en el engaño de creer que porque tenemos capacidad de elegir, nosotros somos libres. Como yo tengo capacidad de elegir qué hacer y qué no hacer, soy libre. ¿Saben por qué eso es un engaño? Porque los esclavos, y todavía hay lugares en el mundo donde existe la esclavitud, los esclavos pueden elegir hoy obedecer o no a sus amos. ¿Entienden? ¿Los esclavos tienen capacidad de elegir? Claro que sí. Ellos pueden hoy decidir elegir obedecer a sus amos o no. Pero aunque ellos pueden ejercer la capacidad de elegir, siguen siendo ¿qué? Esclavos. No son libres. Por eso les digo que no caigamos en el autoengaño de creer que nosotros, porque tenemos capacidad de elegir, somos libres. Eso no es garantía de absolutamente nada. Bueno, algunos textos, hay muchos, pero voy a mencionar dos, ¿sí? Uno que es creo que un clásico, uno de los que más me gusta y es un clásico, ustedes seguramente lo conocen, es Juan 8:32. Juan 8:32 dice, Jesucristo dice, ¿no? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Interesantísimo el concepto que hay aquí. Ahora, cuando nosotros hablamos de verdad, tenemos una tendencia. Yo creo que el cristianismo en general, algunas iglesias más, otros menos, cuando hablamos de verdad, tenemos una tendencia. Nosotros tenemos la tendencia a creer que la verdad es conocimiento. Así que si yo reemplazo la palabra verdad por conocimiento, porque nosotros tenemos la tendencia a creer que la verdad es conocimiento, lo que terminamos creyendo es, y conocerán y tendrán conocimiento, y el conocimiento los hará libres. O sea, la Biblia dice, conocerás la verdad te hará libre, pero en mi mente lo que resuena es, y tendrás conocimiento, y el conocimiento te hará libre. Y creemos que en el conocer, en la posesión de datos, en el adquirir datos, nosotros vamos a encontrar el camino. Que esos datos nos marcan el camino hacia la libertad. Pero eso es una interpretación muy nuestra, muy del mundo occidental. Porque cuando Jesús dijo esto, no se refería a conocimiento. A ver, no quiero decir que conocimiento es malo. Tiene su lugar y tiene su función. Pero el conocimiento no necesariamente te va a llevar a la libertad. No al concepto de libertad que Dios habla en la Biblia. Y vamos a hablar en un momento de eso. Y digo esto porque fíjense lo que el mismo Jesús dijo en Juan 14:6. Él en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Así que si yo uno ambos conceptos, ambos pasajes,
En Juan 8:32 Jesús dice que la verdad nos hará libres. Dice, conocerán la verdad y en el conocimiento de la verdad hallarán libertad. Y el mismo Jesús en Juan 14:6 dice, chicos, yo soy la verdad. Así que si yo uno ambos pasajes, me quedo que cuando yo conozco a Jesús, encuentro la libertad. Es decir, la libertad se obtiene teniendo una relación, una experiencia ¿con quién? Con Jesús. Nosotros conocemos realmente la libertad, tal como la Biblia lo presenta, cuando tenemos una relación, una experiencia con Jesús. La libertad se obtiene Dios nos la regala en un paquete relacional. Y en realidad, el eje central de toda religión, ¿se entiende lo que es el eje central, no? El eje de la rueda de bicicleta, el eje central de toda religión, el eje que sostiene la religión, es la relación. Porque, por ejemplo, yo ahora acabo de mostrarles con la Biblia que la libertad la obtenemos mediante una relación ¿con quién? Con Jesús como fuente de libertad. Pero también la salvación. Porque Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Y la vida eterna qué es? Es la consecuencia de ser salvados. Dice, y esta es la vida eterna, esta es la salvación. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, que Dios me regala la salvación en un paquete con un envoltorio relacional. Yo tengo que conocer a Dios y a Jesucristo, tener una relación con Dios y con Jesucristo, y a través de esa relación, Dios que me regala la vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo el eje central de la verdadera religión es una relación con Dios? No una relación intelectual, porque si yo voy a una relación intelectual, termino creyendo que el conocimiento, los datos, son los que ¿verdad? A través de los cuales yo obtengo salvación y libertad. Sino una relación ¿de qué? De amor y de amistad. El eje central de la verdadera religión es una relación con Dios. Y entonces, cuando yo tengo una relación concreta, diaria, fresca, honesta, transparente con Dios, ¿sí? Todos estos limitantes que mencioné, y todo lo que esos limitantes generan en mí, porque esos limitantes que mencioné recién generan sentimientos como miedo, como frustración, generan también alegrías. O sea, esos limitantes y todos los sentimientos que esos limitantes generan, entonces se acomodan detrás de quién? Detrás de Jesús y detrás del concepto de libertad. O sea, esas limitantes ya no pasan a ser un protagonista en mi vida, porque ahora yo experimento la libertad. Y ustedes miran, listo, pastor, ya está. Ahora díganos qué es la libertad, por favor. Hablo mucho y no díganos qué es la libertad. Miren, ¿quiénes son libres? ¿Quiénes pueden experimentar la libertad? Cuando vos te dejás amar por Dios, entonces empezás a ser libre. Déjeme replantearlo de otra manera y vuelvo a este punto otra vez. Yo no sé si vos alguna vez te preguntaste, pero ¿para qué fuiste creado? ¿Para qué fuimos creados? Cuando uno lee el mensaje bíblico, nos damos cuenta que fuimos creados para ser amados. No hay otra razón. Fuimos creados para ser amados. Dios no crea planetas de sirvientes. Dios crea planetas de hijos. Dios no crea seres para que sean sus sirvientes. Dios crea seres para que sean sus hijos. ¿Y vos qué haces con tus hijos? Los amás. Aunque se porten mal o no, también los amás. Y si nosotros, padres imperfectos, abuelos imperfectos, nos damos cuenta que ellos están ahí para ser amados, ¿qué creen cuál es la realidad de Dios, que es perfecto y que según 1 Juan 4:8 es amor? Dice, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Saben? Nosotros venimos de una generación
con muchas, y esto se ha generado por muchas influencias, no da para estudiarlo ahora, pero nosotros venimos, la iglesia cristiana en general viene con una influencia muy fuerte en donde el cristianismo está para hacer. El cristiano está para hacer, está para producir, está para producir. Y eso lo tenemos muy fuerte nosotros, es muy fuerte. Fíjense, cuando nosotros, por ejemplo, damos un estudio bíblico, si tomamos los estudios clásicos que nosotros a veces estamos estudiando, que no están mal, tienen su valor, obviamente que sí. ¿Qué les enseñamos a las personas? ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es, hay que hacer, ¿o no? Hay que cumplir, ¿o no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que va detrás de todo eso? El mensaje detrás de esa batería de estudios es, para salvarte tenés que hacer. Para salvarte tenés que obedecer. Para salvarte tenés que producir. Tenés que cumplir. Y esto se ve reforzado con algunas parábolas que, cuando uno las toma de manera aislada, las aísla del resto del mensaje bíblico, se distorsiona el mensaje. Por ejemplo, si yo voy a la parábola de los talentos, dice que el que no produjo fue echado ¿a dónde? Al lloro y al crujir de dientes, Mateo 25, ¿verdad? O te vas a Juan 15, la parábola de la vida verdadera, ¿sí? En donde la rama, la rama nos representa a nosotros, la rama que no producen, ¿qué se hace con esa rama? Es cortada. Entonces, vos tomás estos pasajes así de manera aislada y decís, wow, la religión es producir. ¿Se salva? ¿Quién se salva? El que produce. Pero si yo me quedo con esta idea de que el que se salva solo el que produce, Dios entonces se estaría pareciendo mucho a un personaje bíblico que nosotros, que no tiene buena prensa. ¿Saben a quién se estaría pareciendo? A Faraón de Egipto. Faraón de Egipto que decía, o producen o mueren. O producen para mí o mueren. ¿No era ese el mensaje, no era esa la realidad que vivió Israel como esclavos, cuando eran esclavos de los egipcios? Si yo me quedo con la idea de que Dios es un Dios que o producís o te vas al lloro y al crujir de dientes, a la perdición, entonces Dios es más parecido al faraón de Egipto que al Dios de amor que la Biblia cuenta. Entonces, ¿cuál es este equilibrio? Este equilibrio entre entender que yo fui creado para ser amado, pero que al mismo tiempo tengo que producir, porque la Biblia me da esos dos mensajes. El equilibrio es el siguiente. ¿Saben qué representa producir en la Biblia? Producir en la Biblia representa cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Si Dios me creó para ser amado, pero me dio un propósito. Me dio un propósito, que la Biblia en algunos lugares ese propósito se llama producir, en otros lugares se llama de otra manera. Cuando yo entonces me enfoco mi vida en cumplir con el propósito que Dios tiene para mí, entonces mi vida está enfocada en Dios y en su obra. Y cuando mi vida está enfocada en Dios y en su obra, yo tengo una mejor relación ¿con quién? Con Dios, y a través de la relación, ¿qué me regala Dios? La salvación, como vivimos recién en Juan 17:3. Por eso las personas que dan rienda suelta a su egoísmo, porque todos somos egoístas, pero no todos damos rienda suelta a nuestro egoísmo. Ahora, las personas que dan rienda suelta a su egoísmo, no les importa nada de Dios y no les importa nada de la obra de Dios y no les importa el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y entonces se terminan perdiendo por egoístas. ¿Pero por qué? Porque al dar rienda suelta a su egoísmo, se olvidaron de Dios, que es la fuente de vida, la fuente de libertad y la fuente de salvación. Entonces, déjenme retomar ahora, ¿Para qué fuimos creados? Para ser amados. Para ser amados. Y para tener una mejor relación con Dios. Y para poder olvidarnos de nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, diría Mateo 16:24, y para que Dios sea lo más importante en mi vida, y eso va, obviamente,
hacer prosperar mi relación con Él, lo que a mí me conviene es enfocarme en el propósito que Dios tiene para mi vida, lo que la Biblia llama producir. Pero no es que en la producción hay mérito salvífico, o no es que en la producción yo encuentro salvación, porque la salvación, dice la Biblia, es por gracia, es un regalo, es un regalo. Fuimos creados para ser amados. Y cuando yo vivo a la altura de esa verdad fundamental en la Biblia, soy libre. ¿Por qué? ¿Por qué soy libre cuando yo vivo a la altura de la verdad fundamental de que fui creado para ser amado? Porque entonces ahora dejo que Dios me cuide. Ahora que sé que fui creado para ser amado, dejo que Dios me cuide y dejo que Dios lleve mis cargas. Entonces a mí las cargas me esclavizan. No tengo trabajo. ¿Es una carga? ¿Me esclaviza? Tengo un problema de salud en la familia. ¿Es una carga? ¿Y en cierta manera me esclaviza? Sí. Tengo una adicción, el alcohol, no sé, por decir una. ¿Es una carga? ¿Me esclaviza? ¿Arruina mi vida? Sí. Tengo desafíos que no puedo resolver, desde cosas sencillas como que se me rompe el auto, hasta cosas complejísimas. Pero cuando yo sé que fui creado para ser amado por Dios, y el amor se manifiesta de dos maneras, o Dios manifiesta el amor de dos maneras. En primer lugar, manifiesta su amor salvándote. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Y en segundo lugar, manifiesta su amor cuidándote todos los días, en los desafíos cotidianos. Y Romanos 8:32 me enseña esta verdad fundamental cuando me dice que si Dios no escatimó, ¿qué es no escatimó? No mezquinó, ¿qué es no mezquinó? No fue tacaño, ¿se entiende, no? Que si Dios no escatimó a su Hijo, o sea, no escatimó y entregó a su Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, el versículo dice que si Dios suplió la necesidad más importante que yo tenía, que era la de salvación, también va a suplir las necesidades menos importantes. ¿Cuáles son las menos importantes? El sustento, el abrigo, la casa, el dinero, el trabajo, tu familia, con quién te vas a casar, qué vas a estudiar. Entonces Dios manifiesta su amor de esas dos maneras. Nos regala la salvación y nos cuida. ¿Por qué cuando yo vivo a la altura de que fui creado a la altura de la verdad, de que fui creado para ser amado por Dios, soy libre? Porque ahora que sé que soy amado, lo dejo a Dios que me cuide. Entonces viene un problema. Señor, no lo voy a resolver yo. Cuídame. Resuélvelo tú. Tú tienes recursos que yo no tengo. ¿Qué voy a andar haciendo yo acá? Cuídame. Entonces esa carga ya no la llevo. Entonces viene otro problema y cada desafío, cada problema, cada carga se la voy entregando a Él para que Él me cuide, porque Él tiene recursos que yo no tengo y porque me ama. Entonces yo me voy liberando de cargas, y cuando yo me libero de todas las cargas, ¿soy qué? Libre. Vivo en libertad. Es lo que la Biblia llama libres ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque a través de Cristo yo me deshago de las cargas para permitir que Él las lleve. ¿O no dice eso Cristo en Mateo 11, 28 al 30? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo, dice, denme sus cargas y lleven mi yugo. Hay un intercambio ahí. Entonces, cuando yo vivo a la altura del conocimiento bíblico, de la verdad bíblica, esta verdad bíblica fundamental, de que Dios me ama, yo empiezo a dejar en sus manos las cargas, porque me ama. Y entonces yo empiezo a vivir una vida de libertad. Ya no vivo angustiado por las cargas. ¿Por qué? Porque no las estoy resolviendo yo. ¿Quién las está resolviendo? El Señor. Porque yo le di permiso. ¿Se dan cuenta? ¿Van entendiendo lo que es vivir libres en Cristo? Y esto es arañar la superficie. Les aseguro que esto es mucho más profundo. Ahora, Satanás sabe esto mejor que vos y yo.
Porque para algunos esto es novedad, lo están escuchando por primera vez. Satanás sabe esto desde mucho antes que nosotros. Y Satanás no es que se va a quedar de brazos cruzados y va a decir, bueno, voy a dejar que los seres humanos sean libres en Cristo y yo los voy a observar ahí. No. ¿Cómo Satanás quiere o pretende que vos no seas libre en Cristo? Miren, el dolor, la frustración, la angustia, tienen la capacidad de que nosotros olvidemos de que fuimos creados para ser amados. Repito, el dolor, la frustración, la angustia, tienen la capacidad de hacer que nosotros olvidemos esta verdad de que fuimos creados para ser amados. Y claro, vivimos en un mundo de pecado, y el dolor y pecado van siempre como de la mano. Nosotros, en esencia la vida es dolor, ¿o no? Sí hay alegrías, hay satisfacción, sí, pero en esencia, nosotros nos codeamos con el dolor todos los días, más, menos, pero nos codeamos con el dolor, con la angustia y la frustración todos los días. Entonces, Satanás nos presenta situaciones dolorosas todo el tiempo, situaciones frustrantes, nos anima a desconfiar de Dios, a que vivamos angustiados, porque Él sabe que el dolor, la angustia, la frustración tienen la capacidad de que nosotros nos olvidemos que fuimos creados para ser amados. Ahora, si esto se vuelve crónico, si vos vivís mucho tiempo con dolor y no sabés canalizar ese dolor hacia Dios, ¿saben lo que pasa? Terminamos no dejando de creer en Dios, sino que terminamos creyendo que Dios es un Dios lejano y que no le importa lo que nos pasa. Pero no es que sea así, sencillamente el dolor genera en mí eso y yo tengo que luchar contra eso. Un ejercicio que hace un tiempo hago y que me está haciendo muy bien es justamente la idea de que cuando viene algún dolor en mi vida, algún dolor, alguna frustración, algún desafío de estos que te ahogan y que siempre están todos los días, no sé, siempre hay a disposición alguno, ¿no? Entender de que Dios es tu amigo en esa situación. Porque nosotros, o a muchos de nosotros, yo casi que me animo a decir a todos, lo que nos sale por naturaleza es que cuando viene alguna situación dolorosa, lo que nos sale es reclamo hacia Dios, ¿o no? ¿Y por qué? ¿O no? ¿O soy el único? ¿Y por qué? Claro, y uno empieza a elaborar, ni quiero contarle lo que mi mente, mi imaginación frondosa empieza a elaborar, ¿no? Pero en esos momentos tenemos que educar nuestros pensamientos. Y esto me pasó, y esto lo hago a partir de una vivencia que tuve, de que estaba reclamándole a Dios y vino un pensamiento muy cristalino, ¿no? O sea, muy fuerte, muy transparente, y el pensamiento fue, yo estoy aquí, soy tu amigo, o sea, soy tu amigo en esta situación. Yo entendí que Dios me hablaba a través de ese pensamiento y me decía, yo soy tu amigo en esta situación. No me reclames, estoy aquí para ayudarte. Porque claro, cuando yo le reclamo a Dios ante una situación dolorosa, le reclamo porque de alguna manera estoy responsabilizando a Dios por esa situación. Responsabilizando porque o creo que la generó o responsabilizando porque no la evitó. Pero finalmente lo estoy de alguna manera responsabilizando. Entonces, recuerden, no sé lo que te está pasando, pero sé que te pasan cosas porque a todos nos pasan cosas y todos los días, a veces más graves, menos graves, pero Dios es tu amigo en esa situación. ¿Por qué? Porque fuiste creado para ser amado. No fuiste creado para servir. Miren, la parábola del hijo pródigo, una de las parábolas más conocidas en la Biblia, ilustra esto. No la voy a leer, está en Lucas capítulo 15, la podés leer en tu casa, pero el hijo mayor se enoja mucho cuando el padre que representa a Dios recibe ¿a quién? Al hijo menor que ha vivido perdidamente, ¿verdad?
Y entonces el hijo mayor, fíjense lo que le dice. Fíjense lo que le dice el hijo mayor al padre. Le dice, yo te he servido toda la vida. ¿Qué significa servido? Servido, obedecido, ¿no? Toda la vida, y no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Y qué le contesta el padre? Es que yo no te tengo que dar nada, porque todo es tuyo, porque vos sos mi hijo, no sos un sirviente que tiene que andar pidiendo permiso para llevarte un cabrito. Todo es tuyo porque sos mi hijo. Pero se dan cuenta, el hijo mayor nos representa a nosotros cuando creemos que el cristiano está para hacer, está para servir. Cuando la Biblia dice que el cristiano, el Hijo de Dios, está para ser amado y ser cuidado. Y claro, cuando siempre habrá lugar para el servicio, porque cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, en agradecimiento, ¿qué queremos? Servirle. Porque cuando nosotros experimentamos el amor y el cuidado de Dios, en agradecimiento, ¿qué elegimos? Cumplir con el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y entonces enfocamos nuestra vida voluntariamente hacia Dios y hacia su obra, y delante de su obra. Claro que va a haber, ¿me entienden? ¿No? Hay lugar para el servicio, pero el servicio no es el eje a través del cual gira la iglesia. Nosotros tenemos el privilegio de vivir sabiendo que fuimos creados para ser amados y cuidados. ¡Qué privilegio! Voy a leer una cita que para mí marcó un antes y un después, y la sigo teniendo muy vigente en mi vida, y si alguna vez me la he olvidado, Dios como que me la vuelve a poner ahí, ¿no? Y le agradezco a Dios. Creo que voy a tener que hacer un cuadro con esta, ¿no? Para tenerla ahí, ¿no? Está en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 85, y dice, cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar nuestros asuntos, confiando en nuestra propia sabiduría para tener éxito, asumimos una carga que Dios no nos ha dado. Me detengo acá. Cuando yo quiero resolver los problemas de la vida con mis propios medios y sabidurías, con mis propias fuerzas, dice, estamos asumiendo una carga que Dios no me dio. No me corresponde a mí llevar esa carga. No me corresponde a mí resolver esos asuntos. Sigue diciendo, al tratar de llevar esta carga sin la ayuda de Dios, nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios. Y así nos colocamos en su lugar. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de resolver mis problemas y desafíos? ¿A quién? A Dios. Y cuando yo los intento resolver, me estoy poniendo en lugar de ¿quién? De Dios. Y cuando yo me pongo en lugar de Dios, ¿qué mandamiento estoy quebrantando? El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy mi propio Dios, porque con mis propias fuerzas voy a resolver los problemas de mi vida. No hablamos poco de ese mandamiento. No, ese parece que es para la época de la Biblia, donde había ídolos, ¿no? No. Debe ser hoy debe ser el mandamiento más quebrantado. El del que menos se habla, pero el más quebrantado. Fíjense cómo sigue diciendo. Cuando yo intento resolver mi vida con mis propias fuerzas, con razón, entonces podemos sentir ansiedad, esperar peligros y pérdidas que seguramente sobrevendrán. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y que quiere ayudarnos, dejaremos de angustiarnos por el futuro. O sea, ¿por qué yo intento resolver mis problemas con mis propias fuerzas? Porque en el fondo no creo que Dios me ama. Por eso dice, cuando creamos que Dios nos ama, y le entregaremos las cargas a Él y confiaremos en Él. Y dejaremos de angustiarnos ¿por qué? Por el futuro. No le entregamos las cargas a Dios, las queremos resolver nosotros los desafíos de la vida, porque en el fondo no creemos que Dios nos ama. Citamos 1 Juan 4:8, lo predicamos, lo compartimos, pero en el fondo no creemos que Dios nos ama.
Y entonces, como no estoy seguro que me ama, mejor lo resuelvo yo. Porque vos no le vas a entregar tu vida, ni los problemas de tu vida, a una persona con la cual no tenés confianza, a una persona que no conoces, a una persona que no estás seguro de que tiene las mejores intenciones para vos. Cuando creamos que Dios nos ama, entonces le vamos a entregar la vida y los problemas para que Él los resuelva. Y termina diciendo, entonces confiaremos en Dios, así como un niño confía en su padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad queda absorbida con la voluntad de Dios. Qué maravilloso poder vivir levantándote cada mañana y diciendo, Señor, fui diseñado para ser amado. Señor, fui creado para disfrutar tu amor y tu cuidado. Hoy quiero experimentarlo. En esto, en todas estas áreas. Y claro, pones un pie debajo de la cama, a veces ni antes, ¿no? Ya tuviste pesadillas mientras dormías, ¿no? Pero vamos a suponer que el día comienza cuando vos pones un pie bajando de la cama. ¿Cuál es el ejercicio que tenés que hacer para ser libres, vivir una libertad, la libertad en Cristo, para ser libres en Cristo? Cada desafío que se presenta, Señor, resuélvelo vos. Creo que me amas. Creo que quieres resolver esto y que no me corresponde resolverlo a mí, resolvelo vos. Y tendremos que hacer eso tantas veces sean necesario hasta lograr ¿qué? Entregarle esa carga a Dios. Al principio empieza cuesta, porque al principio le decimos a Dios, Señor, toma esta carga, y a los 30 segundos se la estamos tironeando. ¿Por qué se la tironeamos? Porque no lo resuelve como yo quiero, porque no lo resuelve en los tiempos que yo quiero que lo resuelva, este Dios que se demora, ¿no? Porque la solución que me propone no es la de mi preferencia, entonces estamos tironeándole de vuelta. Claro, se la tironeamos, empezamos nosotros a resolver el problema, frustración, angustia, estrés, depresión, ¿y a qué conclusión llegamos? No, Señor, la tenés que tener vos. La lucha del cristiano es si sabiendo que Dios me ama y que fui diseñado para ser amado, le entrego o no mi vida. Esa es la lucha. Porque una vez que vos se la entregás, Dios te salva, Dios te cuida, Dios te soluciona. Y si no te soluciona, te sostiene. Pero vivís con los recursos de Él, no con tus pobres y mis pobres, miserables recursos. Yo sé que vas a luchar con esto, porque hasta nos criaron así. Cuando vos eras chico, mira, yo no soy profeta, pero sé lo que te pasó. Cuando vos eras chico y hacías las cosas bien, tus padres te manifestaban aprobación. Y cuando hacías las cosas mal, manifestaban desaprobación. El problema es que la manera en que manifestaban desaprobación, a vos te quedaba toda la impresión que habían dejado de amarte. Entonces nos criamos de esa manera y trasladamos eso a Dios. Si me porto bien, mis padres me aman. Si me porto mal, mis padres se enojan y ya no me aman más. Y hicimos una extrapolación a nuestra relación con Dios. Si me porto bien, Dios me ama. Si me porto mal, Dios no me ama más. Y hemos sido criados y hemos vivido, y algunos de nosotros seguimos viviendo con esa idea. ¿No han escuchado esa frase? ¿Y con esa cara te vas a presentar ante Dios? Anda, portate bien un rato, aunque sea, antes de presentarte a Dios. ¿De dónde viene esa frase? Viene de la idea de que como te portaste mal, ahora Dios dejó de amarte. Portate un rato bien para que empiece a amarte de vuelta y ahí entonces te va a recibir. Porque así como está, no te recibe. ¿De dónde sacamos ese pensamiento? De la manera en que nos criaron. Porque nuestros padres seguramente siempre nos amaron.
cuando nos portamos bien y mal. El problema es que la manera en que manifestaban desaprobación cuando nos portábamos mal, a nosotros nos quedó la impresión de que habían dejado de amarnos. Y creemos que Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nunca te va a dejar de amar, así seas la peor persona del mundo. Sí, te podés perder y podés sufrir por ser la peor persona del mundo, porque vas a cosechar las consecuencias de la peor persona del mundo. Pero eso, ¿quiere decir que Dios te dejó de amar? Jamás. Por eso podés entregarle tu vida a Dios confiadamente, porque te ama. Ahora cobra sentido el versículo de Hebreos 4:16 cuando dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Claro, si Dios me ama en las buenas y en las malas, puedo acercarme confiadamente, pero si Dios no me ama en las buenas y en las malas, ¿puedo acercarme? Y no. Porque si ese día está enojado conmigo, yo me acerco y en lugar de obtener el oportuno socorro, ¿qué obtengo? Pero cuando yo sé que Él me va a amar siempre, no importa lo que haya hecho, puedo acercarme, no hay problema.